la clase de hoy vamos a discutir acerca de conductores en equilibrio. ¿Qué entendíamos por un conductor? Veamos qué me pueden decir ustedes qué entendíamos por conductores. Un material que permite el movimiento de electrones, material que permite el movimiento de carga, material donde se mueven carga, sí, entonces Scarlett y Vicente es completamente correcto. De hecho, sí, vamos a definir los materiales, los conductores, como aquellos materiales en los cuales las cargas eléctricas se puedan mover libremente. Esa es la definición que vamos a considerar. Entonces, cuando tenemos un conductor sólido y a este le inyectamos carga, entonces necesariamente aparece un campo eléctrico producto de esas cargas. Ahora, las cargas que están contenidas en el material van a sentir el campo eléctrico producto de las otras cargas. Entonces se van a mover en principio bajo la influencia de la fuerza eléctrica. ¿Cuándo se van a detener? Bueno, cuando el campo eléctrico sea cero o cuando la fuerza neta sea cero, en cualquiera de esas dos condiciones. Ahora, las cargas, porque supongamos, por ejemplo, que yo tuviera un conductor y le inyecto electrones. Voy a hablar de electrones, podría ser cualquier tipo de carga, pero voy a suponer que son electrones por simplicidad. Los electrones, como son del mismo tipo de cargas, se sienten fuerza repulsiva entre ellas, entonces tienden a alejarse unos de otros, entonces migran hasta la superficie del material. Cuando llegan a la superficie del material, no pueden escapar del material, hay una fuerza que los retiene, y entonces, como no pueden salir del material, se alcanza lo que se llama el equilibrio. Si el campo eléctrico es cero, también va a ser el flujo eléctrico cero. ¿No se acuerdan la definición? Vamos a anotar por aquí. Aquí, la definición del flujo del campo eléctrico era la integral de E punto de A, y esto igual a la carga neta encerrada partido por epsilon 0. Listo, eso es la ley de Gauss. La ley de Gauss relaciona el flujo, que sería esto. Aquí sería el flujo. Relaciona el flujo del campo eléctrico con la carga neta que está encerrada. Entonces, si el campo eléctrico es cero, entonces el flujo también es cero y por lo tanto la carga que está encerrada en el interior del conductor también es cero. Entonces ocurre que una vez que las cargas migran desde el lugar donde son inyectadas o donde aparecen, migran a la superficie, en el interior el campo eléctrico es cero, en el interior del material. La conclusión de esto es que el campo eléctrico en el interior de un conductor electrostático es siempre nulo. Importante, voy a anotar aquí, subrayar, que el material tiene que ser electrostático, es decir, estamos hablando cuando las cargas han alcanzado el reposo. Es decir, si yo dejo carga neta, por ejemplo, aquí en un lugar del material, y esa carga migra, mientras las cargas están en movimiento, no estamos en la situación electrostática. Esto de acá es importante. El campo eléctrico de un conductor electrostático es siempre cero. Como se ve acá en esta figura, dado que el material conductor tiene carga, y esa carga está en la superficie, desde fuera del material, yo lo que estoy viendo es que existe un campo eléctrico, a pesar de que dentro del material el campo eléctrico va a ser cero, fuera del material el campo eléctrico distinto de cero. ¿Por qué? Porque hay carga, así de simple. Entonces, como hay carga, aparece un campo eléctrico. ¿Cómo determinamos el campo eléctrico en la superficie de un conductor electrostático? Ley de Gauss. Ley de Gauss, exactamente. Recuerden que la ley de Gauss es una herramienta que usamos para determinar el campo eléctrico. Entonces sí, la respuesta es la ley de Gauss. Entonces, habíamos dicho que en el interior del material el campo eléctrico es cero. ¿Cómo sabemos que el campo eléctrico es cero? Porque no hay carga en el interior, dice Sebastián. Nicole dice porque la carga en un conductor está en la superficie. Tenemos dos respuestas, pero veamos cuál es el análisis. Por ejemplo, Sebastián dice que... Matías dice por el equilibrio electrostático. Sebastián, por ejemplo, dice que la carga
neta encerrada vale 0. Si partimos de que esto vale 0, significa que, de acuerdo con la ley de Gauss, el flujo del campo eléctrico vale 0, ¿no? La carga neta encerrada a 0 nos lleva a que el flujo es 0. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿esto significa que el campo eléctrico vale 0? La pregunta era esta. Que el flujo del campo eléctrico sea 0, ¿implica que el campo eléctrico sea 0? Esa es la pregunta. Tenemos otra respuesta, no. ¿Alguien podría justificar por qué no? Pensemos que tengo una carga fuente Q fuente. Y aquí voy a tener una superficie gaussiana. Y me voy a parar acá en un punto de la superficie. Ya, entonces me dice si el ángulo del coseno es 90, el ángulo es 90, el coseno da 0. Claro, pero es que si el campo vale 0... Ah, pero tú me decías que el campo no valía 0. Ya, perfecto, ya entiendo lo que me estás diciendo. Bueno, supongamos que yo me pongo acá en un punto de la superficie. Supongamos que me pongo aquí. No hay carga aquí dentro, Q vale 0 aquí dentro. Y me voy a parar aquí en un punto de la superficie. ¿Listo? La pregunta es, en este punto que se me borra, E vale 0. Entonces lo que hay que tener en consideración, y lo vamos a poner aquí como observación, es que Q igual 0 significa que el flujo vale 0. Pero eso, perdón, igual 0. Pero eso no implica que el campo sea 0. ¿Listo? Porque puede haber alguna carga en algún otro lugar del universo, fuera de la región, que produzca campo en ese lugar. ¿Listo? Bueno, aquí hay otra afirmación. Dice entonces, el hecho de que un conductor esté en equilibrio nos lleva a que el interior de la superficie es igual 0. Esto de acá lo voy a subrayar porque no es evidente. De acuerdo con lo que acabo de decir, no es evidente, ¿no? Que la carga sea 0 no significa que el campo es 0. Lo vamos a dejar ahí como una idea que va a quedar por demostrar. Y luego dice que fuera del conductor el campo es perpendicular a la superficie. ¿Cómo podemos determinar esto? La segunda afirmación de que afuera del conductor el cargado del campo es perpendicular. Hay dos afirmaciones acá. La primera ya les dije que no es evidente, que el campo en el interior es 0. Lo vamos a asumir por ahora como cierto, pero por demostrar. Y la segunda afirmación dice que fuera del conductor el campo es perpendicular a la superficie. Ya, dice porque en el conductor los electrones están en la superficie, me dice Ricardo. Hay algo más que eso. O sea, tu respuesta va por buen camino, pero hay que agregar algo más. Ya, ahí está la respuesta, ¿no? Si Matías dice que si no fuera perpendicular, se desplazarían hacia los lados. Efectivamente, si hubiera una componente del campo paralela a la superficie, supongamos que el vector
no es perpendicular en la superficie, sino que va en cualquier orientación. Entonces yo podría descomponer ese vector en una componente perpendicular a la superficie y una paralela a la superficie. Entonces, si esa componente paralela fuera distinto de cero, entonces las cargas se moverían en la superficie. ¿Listo? Entonces el conductor no estaría en equilibrio. Listo, ¿no? El conductor no estaría en equilibrio. Esa sería la razón. Si estamos afirmando que está en equilibrio, entonces no puede existir una componente paralela a la superficie del campo. A esto me refería recién, ¿no? O sea, si el campo tuviera, por ejemplo, una orientación cualquiera, tendría una componente perpendicular y una componente paralela, y entonces las cargas que están en la superficie sentirían una fuerza paralela a la superficie que estaría dada por el valor de la carga y por la componente paralela al campo. Entonces, como estamos en situación de equilibrio, el campo tiene que ser perpendicular. Habíamos dicho que la carga eléctrica se iba a distribuir en la superficie. ¿Por qué? Porque en el interior, si hay carga neta distinta de cero en el interior del conductor, entonces esas cargas van a sentir fuerza y esa fuerza las va a llevar a la superficie. Entonces eso va a hacer que las cargas se distribuyan en la superficie. Sin embargo, hay algo adicional que decir, y es que en las zonas donde hay puntas, o dicho técnicamente, donde hay menor radiocurvatura, las cargas van a estar más concentradas. La razón es que en una superficie plana las cargas sienten una repulsión mayor que en las zonas curvas. Y esto tiene que ver con que en el caso de las superficies planas las fuerzas son colineales a la superficie, y en cambio en las superficies curvas las fuerzas no son colineales a la superficie. En este dibujo están dibujadas las fuerzas en un lugar cualquiera de la superficie. Entonces la fuerza aquí no es paralela a la superficie y por lo tanto la componente paralela a la superficie es menor que la fuerza neta. En las partes planas las fuerzas son mayores porque son colineales a la superficie. Listo. Ya ustedes me habían dicho que el campo de la superficie se determinaba usando la ley de Gauss, ¿no? Entonces, usando la ley de Gauss, lo que uno hace es definir una superficie gaussiana, que va a ser un cilindro. ¿Por qué se elige un Entonces, pregunta para ustedes, ¿por qué se elige un cilindro? Si ya lo saben, no va a ser complicado. El cilindro tiene que atravesar la superficie. ¿Cuál sería la razón por la cual tiene que atravesar la superficie? Es decir, tiene que pasar hacia el interior. Ya, aquí tengo a alguien. Dice porque solo hay flujo positivo en las caras circulares. En la zona curva se hace cero, ya que son perpendiculares. Ya, perfecto. Después Scarlett me dice porque en algunas caras del cilindro el flujo da cero. Ya, efectivamente, esa es la razón, ¿no? Ahora dice Vicente para que el campo sea paralelo al vector área de las tapas. Efectivamente, esa es la razón. No voy a hacer el cálculo de esto porque es un cálculo que ustedes ya deberían saber hacer por sus propios medios. Pero les queda como misión a ustedes demostrar de que el campo eléctrico en la superficie, está dado por, voy a poner aquí, la magnitud del campo está dado por sigma partido por epsilon 0. Misión para ustedes demostrar esto. Demostrar o probar o deducir ese valor. Entonces, en resumen, en el interior de un material conductor el campo eléctrico es siempre cero. Primer punto, ¿no? En el interior del campo, en el interior del material conductor electrostático, el campo es siempre cero. Importante es que el material tiene que ser electrostático. Esa es la condición, tiene que ser electrostático. Si es electrostático y tiene carga, entonces en el interior el campo es siempre cero, siempre. Voy a también destacar o subrayar la palabra siempre.
Si está cargado, entonces las cargas van a residir en la superficie. En la superficie exterior del campo eléctrico es perpendicular y esa es su magnitud, sigma partido por epsilon 0. Y el conductor, cuando tiene forma irregular como en esta, entonces la carga tiende a acumularse en los puntos afilados, los puntos que tienen mayor radiocurvatura. Esa es la palabra técnica. ¿Listo?